Buenos días para mí, lo que sea para ustedes, dependiendo del momento del día en que estén viendo este video. Hoy día vamos a hablar sobre los grandes debates teóricos de la psicología del desarrollo y algunas consideraciones respecto de estos debates, ¿ya? Eh, Primero vamos a partir cómo opera la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo es una ciencia y como tal opera como muchas ciencias lo hacen, a través de la elaboración de teorías y la contrastación de hipótesis, ¿ya? ¿Qué es lo que es una teoría en este sentido? Una teoría tiene que ser un conjunto de conceptos relacionados lógicamente que organicen el fenómeno que desea explicar, ¿ya? Es decir, una teoría explica un fenómeno, dice por qué ocurren las cosas, ¿ya? Dice cómo ocurren las cosas, ¿ya? Y además funcionan a través de, en nuestro caso, no todas las teorías en ciencia funcionan así, pero en nuestro caso funcionan a través de la recolección de datos que permiten comprobar o eh, no confirmar una hipótesis. Y una hipótesis corresponde a explicaciones posibles para los fenómenos. Es decir, una teoría es un conjunto de conceptos, ¿cierto?, que están relacionados lógicamente entre ellos. Una teoría, además, nos permite elaborar hipótesis sobre por qué ocurren las cosas, ¿ya? Entonces, para confirmar esa hipótesis tenemos que ir a recopilar datos. Si los datos y el análisis de los datos resulta que confirmaba nuestra teoría, entonces nuestra hipótesis, perdón, que confirmaba nuestra hipótesis, entonces nuestra teoría agarra otro elemento para considerarla como una buena teoría. Es decir, mientras más hipótesis cumplidas tenga una teoría, mejor será ella. ¿Se entiende la idea? Entonces, repito, una teoría es un conjunto coherente de conceptos relacionados entre ellos que permiten elaborar hipótesis respecto de por qué ocurren los fenómenos. Una vez que elaboramos esa hipótesis, nosotros vamos a recopilar esos datos. Si el análisis de los datos confirman la hipótesis que nosotros teníamos respecto de por qué ocurrían los fenómenos, entonces la teoría se robustece, se pone más fuerte, ¿ya? Entonces, eso, y la psicología del desarrollo funciona así. Y en términos más específicos, ¿qué ocurre? Que la manera en que conceptualizan el desarrollo, los psicólogos del desarrollo, es decir, las teorías que existan respecto al desarrollo, van a depender de dos cuestiones básicas. De tres, dicen en el libro, pero una ya la comentamos, que es en el video, uno de los videos anteriores, respecto de la influencia de la herencia o del ambiente, ¿ya? Pero aquí vamos a tratar las otras dos. O sea, estoy diciendo que las grandes teorías de la psicología del desarrollo van a diferir en torno a dos cuestiones básicas. La primera es si acaso los niños son pasivos o activos en su desarrollo, y la segunda es si el desarrollo es continuo o se realiza en torno a etapas, ¿ya? Y después lo que vamos a hacer en este video es presentar esos dos cuestiones básicas y cómo difieren las distintas teorías, pero después vamos a adoptar una perspectiva un poquito más crítica respecto de este tipo de debates, ¿ya? ¿Los niños son activos o pasivos en su desarrollo? Esta era la primera cuestión. Y esto ha dado paso a dos modelos del desarrollo, los modelos mecanicistas y los modelos organísmicos, ¿ya? En los modelos mecanicistas, las personas son consideradas como mecanismos que reaccionan a las contribuciones del ambiente. Entonces, aquí la persona es conceptualizada como una estructura, como un mecanismo que va a responder según lo que el ambiente ejerza sobre él, ¿ya? Entonces, lo que dice esta teoría es que si sabemos lo suficiente sobre nuestro mecanismo y de cómo las fuerzas internas y externas actúan sobre dicho mecanismo, entonces es posible predecir lo que una persona hará. Es decir, nosotros tenemos una serie de conjuntos de componentes y partes al interior de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y según cómo ese cuerpo actúe internamente versus también la influencia que ejerza el ambiente desde la parte externa, entonces si conocemos esos dos componentes, el componente del mecanismo interno y el componente de las influencias externas, entonces vamos a poder predecir la conducta de la persona respecto a una influencia determinada del ambiente. El modelo organísmico
Las personas son organismos activos en crecimiento que activan su propio desarrollo, no solamente que reaccionan, dice acá. Inician eventos. El ímpetu del cambio acá es interno, no depende del ambiente, digamos. El ambiente tiene menos influencia en este caso. No, las influencias ambientales no causan el desarrollo, ni pueden acelerarlo ni retrasarlo. Entonces, en cambio, en el otro perspectiva sí. Miren, yo les quería mostrar, en el texto hablan sobre cómo explicarían dos fenómenos. Eh, por ejemplo, para la explicación mecanicista, ¿cómo explicaría por qué algunos estudiantes universitarios ingieren en exceso bebidas alcohólicas? Una teoría mecanicista. Lo haría a través del encontrar las influencias ambientales, tales como la publicidad o si es que las amistades del estudiante también beben demasiado. Es decir, la conducta de beber demasiado del individuo está explicada ahí no por los componentes internos del individuo necesariamente, sino más por las influencias externas. En cambio, en la teoría organísmica, el mismo problema se explicaría a partir de los tipos de estudiantes en el que eligen, los tipos de situaciones en las que eligen participar y con quienes eligen participar. Es decir, es el individuo aquí el que elige participar en una actividad como beber demasiado, y eso es lo que explicaría su conducta. El ímpetu del individuo y no las fuerzas que ejercen el exterior sobre él. ¿Ya? Ese es uno de los debates, la primera cuestión. La segunda cuestión es respecto de si el desarrollo es continuo o sucede en etapas, ¿ya? En etapas bien diferenciadas o de manera continua. Autores como Freud, Erikson y Piaget sostienen que el desarrollo es a través de etapas. Es discontinuo en ese sentido y es abrupto de una etapa a otra. En cambio, los teóricos del aprendizaje o del procesamiento de la información eh, tienden a pensar que el desarrollo es continuo, que no sucede a través de bloques. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Cuál es mi parecer? ¿Cuál es mi parecer? Voy a poner primero cuáles son los modelos que a mí me gustan, que yo considero que son un poco más correctos, un poco nada más, y si el desarrollo es continuo o discontinuo. Yo tiendo a apoyar el modelo mecanicista, pero con ciertas restricciones, ¿cierto? Porque el modelo mecanicista dice que también hay que conocer el mecanismo interno. O sea, el modelo mecanicista, y así lo adopta un poco la perspectiva más neurocientífica actualmente, establece que en la medida en que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro y cómo el ambiente ejerce influencia sobre el individuo y la interacción entre nuestro funcionamiento interno y la influencia externa, entonces vamos a poder explicar la conducta. ¿Ya? Y respecto del desarrollo, si es continuo o sucede en etapas, yo tiendo a adoptar una perspectiva más continua del desarrollo, que no sucede en grandes etapas. Pero esto, todo lo que estoy diciendo, y aquí voy a adoptar la perspectiva crítica, cómo funciona hoy la psicología del desarrollo, porque estas son grandes teorías que vienen del pasado, digamos. Y la ciencia, en general, la ciencia hoy en día no funciona en torno al debate de grandes teorías, ¿ya? Ya no existen las grandes teorías. Ni siquiera o sea, quizás sí, pero en el debate de las ciencias humanas, sobre todo en psicología y en neurociencia, las teorías se han ido concentrando en problemas particulares del desarrollo. Es decir, vamos a hablar sobre las distintas teorías que se contraponen entre ellas sobre el desarrollo de la capacidad social de los individuos las teorías sobre el autismo, del desarrollo, la aparición del autismo, o el desarrollo o las teorías que explican el desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura, o la aparición del lenguaje, o un componente del lenguaje. Es decir, no existen estas grandes, sino que se acotan los problemas. Vamos a tomar un problema pequeño y sobre ese problema pequeño vamos a elaborar teorías que expliquen ese problema pequeño. Entonces, nos encontramos que van a haber fenómenos que aparecen de manera continua en el desarrollo o hay otros que aparecen de manera abrupta en el desarrollo. Es decir, algunos fenómenos del desarrollo serían continuos y otros sucederían en etapas. Por ejemplo, el desarrollo de la capacidad de pensar en el otro
de que los niños adquieran conciencia, y esto lo voy a hablar en la clase después, adquieran conciencia de que el otro es un ser distinto de ellos, es decir, que dejen de ser egocéntricos, es un desarrollo que aparece de manera abrupta alrededor de los 4 o 5 años, aparece de un día para otro. Pero hay otros fenómenos asociados fundamentalmente al aprendizaje que son de carácter continuo. Entonces, no es que todo el desarrollo sea continuo o sea en etapas, sino que determinados fenómenos del desarrollo son continuos y determinados fenómenos del desarrollo pueden ser en etapas. ¿Ya? Y hay algunos fenómenos que pueden ser explicados mejor en base a la influencia del ambiente que ejerce sobre el individuo y otros fenómenos se pueden explicar mejor en base a el ímpetu del individuo. Es decir, para ciertos problemas sería adecuado el modelo organísmico y para otros problemas sería adecuado el modelo mecanicista. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en mente también. Los problemas en educación también se tratan de manera parcelada. No pueden solucionar toda la educación. No puede haber una gran teoría que explique cómo tiene que ser la educación. No, tenemos un problema particular de la educación en, qué sé yo, en la didáctica de la historia o en el desarrollo del, qué sé yo, en este momento no recuerdo qué otro problema, pero o en la didáctica de la comprensión de lectura, o el problema de la evaluación a través de preguntas de desarrollo o de preguntas alternativas, qué sé yo. Me refiero a que lo que quiero decirles es que son problemas que se segmentan y así tienen que operar su mente también, tienen que segmentar los problemas, no abordar todo el fenómeno de una, ¿ya? Como lo tratan de hacer estas grandes teorías. Lo que pasa es que los intelectuales, hace un tiempo antes de que la ciencia estuviera bien desarrollada, querían explicarlo todo. Querían explicarlo todo con sus teorías. La teoría de Freud quiere explicarlo todo. La teoría piagetana quiere explicarlo todo. Entonces, no, no. Hay que explicar pequeños problemas primero. Y después vemos grandes teorías. Eso es todo por hoy. Que les vaya bien.